Esto es Simpatía por el Diablo. Cuando salió la canción Sympathy for the Devil, Simpatía por el Diablo, en 1969, lo primero que se dijo es que los Rolling Stones estaban adorando al diablo. Y eran unos tipos satánicos. Bueno, al rock and roll siempre se le ha dicho que es satánico. De allí esa broma. Es una broma, por cierto, escrita por Larkin Poe, este dueto de hermanas maravilloso que yo sigo muchísimo. Esa música del diablo a la que llamas rock and roll. Le decía una música del diablo. Pero como yo sabía inglés, la oía y decía, pues que la gente no se da cuenta de qué está diciendo Mick Jagger. La canción es de Mick Jagger, música y letra. La adaptación a una cosa más bien rítmica, estilo samba brasileña, es de Keith Richards. Y viene de que yo estaba leyendo a Baudelaire y a una novela en concreto, no me acuerdo cuál, Mick Jagger. Entonces la canción dice, arriba en rojo está en inglés, no se las voy a leer en inglés, pero lo que dice en español: permíteme presentarme. Soy un hombre de fortuna y buen gusto. Esto lo dice él, no es que tú estés diciendo que sea de buen gusto. He estado por aquí muchos años. Le robé el alma y la fe a muchos hombres. Estuve por ahí cuando Jesucristo tuvo su momento de duda y dolor. Me aseguré de que Pilatos se lavara las manos y sellara su destino. Es decir, el diablo participa en la muerte de Jesucristo. Encantado de conocerte, espero que adivines mi nombre. Es el coro que se repite con pequeñas variaciones a lo largo de toda la canción. Pero lo que te intriga es de qué trata mi juego, la naturaleza de mi juego. Pero luego canta. Me quedé por ahí en San Petersburgo cuando vi que era la hora de un cambio. La hora del cambio está refiriéndose, por supuesto, a la Revolución Soviética. Maté al zar y a sus ministros. Anastasia gritó en vano. Quienes matan el zar y su familia son asesinados bastante después del fin de la revolución y son asesinados por órdenes de Lenin. Y hubo una historia siempre que, bueno, con los años obviamente se supo que era falsa, pero una mujer apareció por allí en los años 20 diciendo que era Anastasia, la hija del zar. Y que ella había sobrevivido y se había escapado con ayuda de uno de los asesinos, de los revolucionarios bolcheviques que habían matado a toda la familia, y que había escapado y vivió toda la vida de ese cuento. Con los años se supo que era una mujer polaca que se dedicó a embaucar a todo Dios, y cuando cayó la Unión Soviética finalmente se encontraron los restos de toda la familia del zar, ¿no? Entonces aquí se adelantaba Mick Jagger diciendo: Anastasia no es esta mujer, sino Anastasia gritó en vano. Fui en un tanque, tuve el rango de general cuando la guerra relámpago, el Blitzkrieg, rugió y los cuerpos apestaban. Y cuidado, estos británicos que nacieron en los años 40 tienen muy presente la Blitzkrieg y la batalla de Inglaterra que se peleó en 1940. Y que destruyó medio Londres y buena parte del resto del Reino Unido. Observé jubiloso mientras sus reyes y reinas luchaban 10 décadas por los dioses que crearon. Y aquí se refiere a la guerra de los 100 años en el Reino Unido. Y luego se pasa al otro lado del charco y dice: grité, ¿quién mató a los Kennedy cuando después de todo fuimos tú y yo? Si el juego de que tú eres víctima tanto como eres culpable a veces. Déjame presentarme, por favor. Soy un hombre rico y de buen gusto, y tendí trampas a los trovadores a que son asesinados antes de llegar a Bombay. Y esto se refiere a los hippies que iban buscando la iluminación a la India, y muchos de los cuales caían en manos de gente con pocos escrúpulos y mucha capacidad delictiva. Pero también se refería a los Beatles, que fueron precisamente a buscar la iluminación en la India con el Maharishi Mahesh Yogi. Y esto es lo que el diablo hace, extenderle esas trampas a esos trovadores que son asesinados antes de llegar a Bombay. Y así como todo policía es un criminal y todos los pecadores son santos, como cara es cruz, llámame Lucifer, porque necesito algo de control. Y al terminar dice: así que si me encuentras, no están expresando los Rolling Stones jamás simpatía por el diablo, sino está hablando el diablo. Así que si me encuentras, ten un poco de cortesía, ten un poco de compasión y un poco de buen gusto. Usa toda tu bien aprendida cortesía
o haré que se pierda tu alma. Puedes adivinar mi nombre, dímelo, nena. ¿Cuál es mi nombre? Te lo digo una vez, tú tienes la culpa. Y lo repite N,000 veces en el fin de la canción. De estas letras, llegar a la conclusión de que estás adorando al diablo, a mí me parece de las cosas más absurdas que oí en el rock antes de que empezaran a poner los discos al revés. Si conocen a alguien que crea que lo de sus satánicas majestades es algo más que un asunto mercadotécnico, alguien que crea que la simpatía por el diablo es una canción que expresa simpatía por el diablo, les dejo este segmento, se los enseñan, por favor. Tienes razón, Juan Magno Guitar. Hubo una influencia del maestro y Margarita de Bulgakov en la letra de Simpatía por el Diablo, no en la letra, en el concepto de Simpatía por el Diablo, porque era el libro que estaba leyendo en ese momento Mick Jagger, porque a la gente se le olvida que los rockeros también eran cultos, ¿no? O somos cultos, qué sé yo.